¿Se ve bien? Ok. Bueno, porque estoy en una... Me prestaron un templo porque donde estoy no tengo un wifi que sea, digamos, con el cual sea posible conectarme. La semana anterior estaba en un departamento que tenía un buen servicio de wifi. En este caso estoy en una cabaña, pues estoy de vacaciones, estoy en una cabaña que no tiene 30 megas, pero no tiene 30 megas, o 30 gigas, o 30 algo tiene, y no me alcanza. Así que tuve que venir a la iglesia, a una iglesia de un pastor amigo acá en Bariloche, en Argentina. Así que bueno, acá estamos. Deme un segundo. Bien. Queda por sumarse gente, ¿cierto? Son 11, éramos más antes, ¿no? Bueno, fueron abortando en el camino, abandonando, no hay problema. Bueno, la clase de hoy para mí es la más importante de todas, ¿sí? Vamos a hablar acerca de la razón por la cual una persona decide consumir pornografía. Entonces, quisiera comenzar con una pregunta, ¿no? ¿Y por qué razón ustedes creen que alguien decide ver pornografía? ¿Qué es lo que hace que alguien decida ver pornografía? ¿Qué piensan? Pueden escribir en el chat o pueden abrir el micrófono y hablar. Por curiosidad, a lo Por mejor en el caso curiosidad. de los más jóvenes. Bien. Totalmente. ¿Qué más? Curiosidad. Por presión social. Creer que uno va a aprender cosas ahí y sabérselas todas. Totalmente. Por esta idea de que uno aprende a partir de las cosas que ve en un video porno. ¿Qué más? ¿Qué es lo que mueve a alguien a desear consumir pornografía? Bueno, sentir placer. O sea, La necesidad de sentir placer. Placer y de inmediato, un placer inmediato que no cueste mucho. Excelente. Bien. Bien, genial. Miren, la mayoría de las cosas que ustedes nombraron, o por no decir todas, tienen que ver con detonantes del consumo, ¿sí? Una de las cosas que vamos a hacer hoy es dividir lo que es la razón del consumo de pornografía. Bueno, ahora que ya estáis todos aquí en las salas, os vuelvo a repetir. Lo que pasa es que cuando activé ahora los grupos, los diferentes grupos, no le puse para que cada uno se pudiese conectar de forma manual, ¿vale? Ahora sí, lo vuelvo a activar. Bien. Estamos Sí, estamos de regreso. unos segunditos para ver si se terminan de conectar. Ahora sí, ahora hay más personas. Ya me parecía, éramos solamente 12 recién y ahora ya somos 22. Bien. Bueno, esperamos Estaba un habiendo segundo un más. problema, habiendo un problema para entrar en la sala. Entonces estábamos todos en un limbo espiritual, esperando que nos permitieran Un limbo entrar. virtual. Sí, sí, sí. Bien. Ahora sí. Voy a tener que empezar de vuelta. Nos arrebataron al profe. Uy, ahora se fue Gabriel al limbo. Sí, me pareció a mí que no lo encontraba, lo estaba buscando. No, entrando tú, él salió. Sí, ¿qué pasó? O sea, yo lo escuchaba hablar y de repente el arrebato y se fue él solo. Madre mía. No los arrebataron.
Y bueno, esperémoslo. Esperémoslo en silencio, Freddy. En silencio. Imposible para Freddy. Me imagino que capaz que lo mandaron a otra clase, ¿no? O sea, está ya dando crecer. No, es que se puso triste porque antes entramos nada más como 7 personas y dijo, Fue a buscarlos él. Sí, sí, se fue. Dijo, madre mía, qué mal estoy dando esto que desapareció la gente. ¡Ay! Llegó. Están en el Sí. patio, están en el patio. Ah, sí, llegó. Ya llegó. Bueno, no sé, y ahora me salí yo solo. Bueno, perdón chicos, no sé qué pasó, de repente me desconecté. Bueno, cuando esté en mi casa, la semana que viene, esto supongo que no va a pasar. Bueno, habíamos empezado la clase haciendo una pregunta y es, ¿por qué razón una persona decide consumir pornografía? ¿Sí? Entonces, ya que somos un poco más, ahora vuelvo a hacer esta pregunta y espero respuestas. ¿Sí? ¿Por qué razón una persona decide ver pornografía? Cosas que dijeron hasta ahora, por curiosidad, por el deseo de aprender dónde va cada cosa, porque como que no sabemos, por presión de la gente, y no recuerdo qué otras cosas más dijeron. ¿Por qué razón una persona decide ver pornografía? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que mueve a alguien a ver pornografía? Alguno dijo como el deseo de aprender, pero yo creo que simplemente la palabra deseo ya podría llegar a representar, ¿no? Porque como por el propio deseo físico que uno pueda llegar, por las necesidades sexuales que uno tiene. sí, ¿Saben qué? yo lo hablaba era porque cuando uno está niño, uno está siempre ávido a curiosear y entonces, bueno, voy a aprender más cosas con esto y por ahí se mete uno. Sí, las dos cosas son válidas. Una cosa es las ganas, saquemos la palabra deseo, ¿sí? La expectativa de aprender cómo es una relación sexual y por otro está la cuestión de lo sexual como deseo y como necesidad, como las dos cosas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que las dos cosas son válidas. Ahora, la realidad es que todo esto que están nombrando no es la razón del consumo de pornografía. Pueden ser detonantes, pero no es la razón. Una de las cosas que vamos a trabajar en esta clase es la diferencia entre detonante y la razón del consumo de pornografía, ¿sí? Entonces, ustedes imagínense que están en un lugar cerrado y entra alguien y de repente manifiestan algunos síntomas. Ejemplo, tiene fiebre, tos seca, le duele todo el cuerpo, perdió el olfato, ¿sí? Y entonces, ¿qué tiene esta persona? A ver. El COVID. Tiene COVID, ¿sí? Bien. La pregunta es, ¿la fiebre es el problema? No es un síntoma. La fiebre es un síntoma, exactamente. La fiebre no es el problema. La fiebre es la forma en la que se expresa una enfermedad. El problema es la enfermedad, no es el síntoma. El síntoma no es el problema. El síntoma simplemente habla de la enfermedad. Es como cuando vos tenés un césped hermoso, pasto súper lindo en un jardín hermoso y de repente sale maleza, ¿sí? La maleza, vos decís, ¿y cómo para solucionar el problema de la maleza? Corto bien al ras. Y bueno, si yo corto bien al ras, corto bien cortito, en algún momento va a volver a llover, va a volver a salir el sol y va a volver a salir la maleza. Porque la maleza es la parte visible de un problema que está por debajo, un problema que es más profundo, un problema de raíz, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la pornografía no es el problema de la persona. ¿Sí? Hace unos meses terminé de dar un curso para la Juventud Bautista de Paraguay y después de haber hablado de este tema y haber hablado durante 2 horas sobre este tema, 2 clases después, una persona habla de su papá que estaba consumiendo pornografía y me dice, quiero hablarte de mi papá porque mi papá tiene un problema, él es adicto a la pornografía. Entonces le pregunto, ¿y cuál es el problema de tu papá? Y que consume pornografía.
Y dejé súper claro que la pornografía no es el problema. Sin embargo, casi inevitablemente tendemos a ver el tema de la pornografía como si fuera un problema. Y no es un problema, es un síntoma. Hay una frase muy interesante que es de Confucio, creo, pero la voy a decir porque la frase es muy buena. Y dice que cuando el dedo señala a la luna, el imbécil se queda mirando el dedo. Y el dedo no importa. El dedo importa en tanto que está señalando a otra cosa. Lo que importa es la luna, no el dedo. ¿Sí? Entonces, el dedo es el síntoma, el dedo es la maleza visible. ¿Se entiende? La pornografía es solamente un síntoma. La pornografía no es el problema. Cuando vos te encontrás con una persona que consume, por ejemplo, cocaína, el consumo de cocaína no es el problema, es el síntoma. Si nosotros abordamos el trabajo con la persona teniendo en cuenta que el consumo de cocaína es su problema, y vamos a fracasar, porque su problema no es la cocaína. Porque si yo erradico la cocaína de su vida, el problema sigue estando vigente. Es dentro de todo sencillo dejar de ver pornografía. Pero que el problema no es la pornografía, el problema es lo que me lleva a consumir pornografía. El problema para el que consume cocaína no es la cocaína, sino es la razón que lo arrastra, lo lleva, lo conduce a consumir cocaína. ¿Sí? Entonces, ¿por qué consume pornografía una persona? Bueno, de eso vamos a hablar. Esta es la clase más importante de todas. Si nosotros entendemos esto, va a ser mucho más sencillo hablar con las personas. ¿Sí? De vuelta, sacar la pornografía de la vida de las personas es relativamente sencillo. ¿Sí? Basta con ponerles un filtro, por ejemplo, a los dispositivos móviles, tener ciertas reglas y ya la persona no consume pornografía, pero eso no significa que su problema se haya solucionado. Todo lo contrario. ¿Sí? El problema es mucho más profundo. Es fácil pensar que las razones del consumo de pornografía se encuentran en un fuerte deseo por lo sexual. Miren, si una persona, vamos a poner el caso de un hombre casado, tiene relaciones sexuales todos los días, aún así va a querer seguir viendo pornografía. Porque no es un tema de deseo sexual. Aunque la persona tenga relaciones sexuales 2 veces por día, igual va a querer ver pornografía, aunque esté exprimido al máximo por su esposa en lo sexual y tengan muchas relaciones sexuales, y aunque él no pueda sostener una erección, igualmente va a querer ver pornografía. Porque el consumo de pornografía no tiene que ver con el deseo sexual. Por supuesto que se esconde detrás del deseo sexual, pero no tiene que ver con el deseo sexual. No tiene que ver con lo magnético, con lo atractivo, con lo tentador del material pornográfico, que de hecho lo es, porque es magnético, es atrapante, es tentador, es hipnotizante, por supuesto, pero no tiene que ver con eso la razón por la cual una persona consume pornografía. No tiene que ver con el deseo de tener intimidad sexual, como decíamos recién. La adicción a la pornografía no encuentra su raíz, su razón de ser, ni en algo físico, ni en algo fisiológico, ni en las características propias del material pornográfico o en alguna situación particular que la persona esté viviendo. No, lo que pasa es que estoy atravesando un tiempo difícil, entonces cuando miro porno me siento mejor. No, en ese caso la tristeza, el estrés o cualquier otra situación que pareciera que lo arrastra al porno no es la razón del consumo de pornografía. Puede ser un detonante, pero no es la razón. Frases como estoy excitado todo el tiempo, vivo rodeado de tentaciones, la pornografía es extremadamente atrapante, mi esposa no me satisface, me siento mal, me siento solo, me siento un fracasado, estoy atravesando un tiempo muy difícil, tengo demasiado tiempo libre, soy una basura, todo eso no es la razón por la cual una persona consume pornografía. Pero eso es lo primero que la persona detecta como su razón, como el motivo que lo lleva a consumir. Pero eso no es la razón. Ese no es el motivo el motivo profundo por el cual la persona mira pornografía. Esas cosas son detonantes. ¿Sí? Ya más adelante vamos a explicar un poquito de eso. Entonces, ¿cuál es la razón, la raíz del problema? ¿Cuál es digamos, lo que tiene que ver con la verdadera razón del consumo de pornografía? Y acá hablamos de 4 cosas.
¿sí? 4 cosas. 1, la cuestión espiritual. 2, lo que tiene que ver con el alma. Y 3, los factores ambientales. Y 4, las creencias erróneas. ¿Sí? Vamos a ir uno por uno. Los 2 más importantes son los dos primeros que dije. La insatisfacción, la cuestión espiritual y las cuestiones del alma. ¿Sí? El apetito sexual desenfrenado, sí, presten atención. El apetito sexual desenfrenado evidencia otro tipo de apetito. De lo que en realidad tenemos hambre es de Dios. Toda persona que se refugia en el mundo porno, en definitiva, está buscando a Dios. Y la necesidad de Dios, como todos ustedes ya saben, no puede ser saciada a nivel físico, no puede ser saciada con pornografía. Cuando buscamos a Dios en lugares equivocados, el resultado es desilusión, frustración, angustia, esclavitud, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que entender que toda persona que consume pornografía lo hace porque tiene problemas en lo espiritual. Todas personas. Decir que uno está bien con Dios y mira pornografía, eso es mentira. No hay manera. Y esto presten atención, toda persona que consume pornografía tiene problemas en el ámbito espiritual. No hay manera de que una persona esté bien con Dios y consuma pornografía. Y cuando hablo de lo espiritual me refiero a 3 cosas. Entonces tenemos 4 puntos. Lo espiritual, el alma, los factores ambientales y las creencias erróneas. ¿Sí? Ahora vamos a la primera, la cuestión espiritual. 1, insatisfacción espiritual. 2, desconfianza en Dios. Y 3, todo lo que tiene que ver con la tendencia a pecar, ¿no? Nuestra naturaleza pecaminosa y las ataduras diabólicas que se generan producto de haber pactado con el infierno al ver pornografía. Entonces vamos con la primera, insatisfacción espiritual. Toda persona que mira pornografía está insatisfecha espiritualmente. Es mentira pensar que una persona puede ver pornografía estando bien con Dios. Está insatisfecha espiritualmente. Lo digo al revés. Si estás bien con Dios, no miras pornografía. ¿Sí? Ponete a pensar en tus mejores momentos con el Señor. Era todo mucho más fácil. Cuando vos estás bien con Dios, no ves pornografía. Porque estás lleno, porque aplica lo que dice el Salmo 73 al final. Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. A mí me encanta, por ejemplo, comer en McDonald's, ¿sí? Un problema que tengo, me gusta comer en McDonald's. Y recuerdo que hace más o menos un par de meses, en septiembre, fuimos a comer a un lugar en Argentina que se llama El Antojo, en Capital Federal, que mi esposa había visto el video antes de la pandemia por Facebook, donde la persona, los que promocionaban el local este de comidas, mostraban que la milanesa se podía cortar con una cuchara. Cuando digo milanesa, ¿se entiende? ¿Comen milanesa en España? ¿O es algo muy argento? ¿Se come milanesa en España? ¿Sí? ¿No? En realidad es súper argento, pero yo creo que un pollo empanado es algo empanado, básicamente. Pero es súper argento. Es carne de vaca. También Escalope. hay carne De vaca Escalope. empanada, ahí está. Bien, entonces mostraban cómo se cortaba con una cuchara, o sea, un pedazo de carne cortado con cuchara. Ya automáticamente te llama la atención. Y entonces dijimos, tenemos que ir. Y recuerdo que nos habíamos decidido y de repente Satanás mandó la pandemia al mundo para que nosotros no vayamos a comer al antojo esas milanesas que se cortan con cuchara. Pero bueno, pasó medianamente la pandemia y entonces sí pudimos ir al local. Y entonces, claro, entramos, miramos, nos dan la carta, hacemos el pedido y pedimos 4 platos. Y el mozo nos mira y nos dice, chicos, es como mucho esto, ¿no? O sea, les recomiendo que pidan 2 o 3 platos porque es bastante abundante. Moraleja, háganle caso al mozo. La cuestión es que nos sobró la mitad de lo que compramos. Salimos rodando, yo salí con ganas de no quiero comer nunca más en mi vida. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si yo en ese instante pasaba por enfrente de un McDonald's y sentía el olor a las hamburguesas que me penetraban, ¿iba a querer entrar a comer unas hamburguesas de McDonald's y unas papas fritas? Y la realidad es que no. ¿Por qué? Porque estaba lleno. ¿Sí? Entonces, eso que en otro tiempo, en otras circunstancias me hubiese tentado, como yo estaba lleno, ya no me tentaba.
Cuando uno está lleno del Espíritu, está lleno del Señor, está bien con el Señor, es mucho más difícil verse tentado. El gran secreto es estar en una continua y profunda relación con el Señor, ¿sí? Porque la palabra dice que Él es aquel que es el único capaz de llenarlo todo por completo, Efesios 3. Es la charla que tiene Jesús con la mujer samaritana. Dice, mira, si vos volvés a tomar de esta agua, vas a tener sed. Pero si tomás del agua que yo te doy, no vas a tener nunca más sed, ¿no? Y Él es el único capaz de llenarnos. Una persona que mira pornografía es una persona vacía. Es una persona que no está llena. Es una persona insatisfecha. Y como no está satisfecha, decide satisfacerse a través de la pornografía. Toda persona que mira pornografía está insatisfecha espiritualmente. Y acá voy a entrar en un terreno un poco más complicado. Voy a dar toda una vuelta argumentativa para poder explicar el porqué de lo que voy a decir ahora. Toda persona que mira pornografía desconfía de Dios. Y voy a decir, pero ¿qué tiene que ver? Toda persona que mira pornografía desconfía de Dios. Ahora la pregunta es, ¿y cómo llega a desconfiar de Dios? ¿No? Y acá la realidad es que nosotros, los líderes, pastores, maestros, las personas que tenemos responsabilidad sobre la gente y que de alguna manera trabajamos en su formación, nosotros tenemos mucho que ver en esto. ¿Por qué? Porque en el afán sincero y honesto y loable de querer que la persona se afirme en Cristo, que se fortalezca en el Señor, muchas veces nosotros les presentamos solo una cara de la moneda, les mostramos el lado A del Evangelio, no les mostramos todo el Evangelio, les mostramos la parte cool, la parte grata, la parte buena onda, la parte que a todos nos gusta escuchar del Evangelio. ¿A qué me refiero? Me refiero a Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me encanta. Me encanta lo que dice el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Le decimos amén? Por supuesto, y nos encanta. Me encanta esto de que dice los proverbios, aunque el justo cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pedid se os dará, buscáis y hallaréis, llamáis y se os abrirá. Esa parte del Evangelio nos encanta, amamos esas palabras. ¿Por qué? Porque hablan de una bendición de Dios para nosotros, una protección. Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Nos encanta esta parte del Evangelio, la parte donde Dios nos cuida, nos bendice, nos ama, nos abraza, nos contiene. Lo amamos. A mí me encanta, hay un salmo que dice que en tiempos difíciles seremos prosperados y en épocas de hambre tendremos abundancia. Y esto para los países latinoamericanos es excelente, porque vivimos en crisis y vivimos en tiempos muy complicados, sobre todo en lo económico y en lo social. Entonces, esta parte del Evangelio la amamos, nos encanta. Pero ¿saben qué no nos gusta a nosotros? El lado B del Evangelio, el lado difícil de masticar. El lado que de alguna manera nos confronta muchas veces, ¿no? Miren, ¿cuándo es que nosotros decimos que Dios es fiel? ¿En qué momento decimos que Dios es fiel? Y hay dos momentos en los que decimos que Dios es fiel. Decimos Dios es fiel cuando responde a nuestras oraciones, ¿no? Y Dios es fiel. O cuando lo extorsionamos a Dios, porque ¿saben qué? Muchas veces a Dios lo extorsionamos. ¿Cómo que lo extorsionamos? Sí, muchas veces lo extorsionamos a Dios. Le preparamos la lista de supermercado al Señor, ¿no? Le decimos, Señor, te pido que, Señor, te pido que, Señor, te pido que, y vos sos fiel. Y le recordamos a Dios que eres fiel como para que se acuerde que tiene que cumplir todo lo que le pedimos y firmamos. En el nombre de Jesús, amén. ¿No? Ahora, me agarra cáncer, Dios es fiel. No. ¿Cuál es el cuadrito que pegamos en casa? ¿Pegamos Gálatas 2:20? He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. No, pegamos el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amamos el lado de la bendición y la otra parte del Evangelio y no nos gusta tanto. La verdad es que no nos gusta.
Y si miramos, por ejemplo, la Biblia y leemos el libro más mala onda de la Biblia, que es el libro de Job, nos vamos a encontrar con una historia que es un golpe al hígado, ¿no? Porque capítulo 1 de Job, en un instante Job pierde todo, pierde su familia, pierde todas sus posesiones, queda en la bancarrota y mueren todos sus hijos. Le queda solamente una esposa maravillosa. ¿Y qué hace Job cuando pasa todo eso? Se deja caer al suelo en actitud de adoración y dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Capítulo 2 de Job, a Job le quedaba el prestigio, le quedaba a la esposa y le quedaba la salud. De repente, Dios le da permiso a Satanás, ¿para qué? Para que lo enferme de pies a cabezas. Y entonces, ¿qué pasa con Job? Está que no da más, está destruido, aparece su esposa en la escena y le dice, ¿por qué no maldecís a Dios si te morís? ¿Y qué le responde Job? Mujer, has hablado como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Entonces, esta parte no, como que a mí no me gusta. Dios es Dios cuando me bendice, y si no me bendice, y como que me cuesta creer un poco. Esa es la parte del evangelio que no nos gusta. Nos encanta el lado A del evangelio. Ahora, ¿el lado A es mentira? No, es verdad. Es absolutamente cierto el lado A. ¿Cuál es el problema del lado A? Que si solamente consumimos, si solamente nos apropiamos del lado A, lo vamos a deformar y vamos a terminar pensando que Dios está a nuestro servicio. Y encima tenemos un montón digamos, de mensajes que alientan al lado A. El predicador que te dice, hermano, usted clame que Dios lo va a hacer porque tu fe mueve la mano de Dios. Y ya no sé si mi fe mueve la mano de Dios. Porque hay veces que oramos con fe y Dios no lo hace. Pregúntale a Pablo, ¿Dios me quitas el aguijón? No. Dale, Dios, ¿me quitas el aguijón? No. Dios, ¿me quitas el aguijón? No. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y a Pablo le pasó de todo. En 5 ocasiones distintas le dieron los 39 latigazos, 3 veces le dieron con vara, 3 veces naufragó, preso innumerable cantidad de veces, peligro por acá, peligro por allá. ¿Y la bendición? Y Pablo estaba predicando, podía haber dicho, Dios, yo predico el evangelio, por lo menos que no me castiguen. Pero vieron cómo somos nosotros, ¿no? Que nos pasa algo y, Dios, ¿por qué me abandonaste? Que perdí un billete de, no sé, de 100 euros, ¿qué me pasó? ¿No? Y pues somos medio, no nos gusta el dolor, no nos gusta el sufrimiento, no nos gusta pasar necesidad. Entonces, cuando nos apropiamos del lado A, y solamente el lado A, y no tenemos en cuenta que puede pasar que nos agarre una enfermedad, que se muera un ser querido, que nos quedemos sin trabajo, eso puede llegar a pasarnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que confiar en Dios. ¿Y confiar en Dios qué es? Es creer que si, pues saben que muchas veces nosotros les enseñamos a las personas a tener fe en su fe. ¿Cómo es esto de tener fe en su fe? Yo creo que si creo, Dios va a hacer todo lo que quiero, ¿no? Y no funciona así. No es que yo tengo que tener fe en que todo va a ser como yo quiero. Tener fe, confiar en Dios, tiene que ver con tener la certeza absoluta de que más allá de lo que pueda llegar a pasarme, Dios está conmigo. Y entonces puede ser que pienses en este momento, ¿qué tiene que ver esto con la pornografía? Todo. ¿Por qué? Porque cuando una persona se acostumbra a creer que Dios es como, Jesús, es como el genio de la lámpara, que agarras a Jesús y frotas y sale milagro, y bueno, claro, no funciona así. Dios no es un genio de la lámpara. Dios no está para cumplir todos nuestros caprichos. Él es el Señor del universo. Pero muchas personas a veces terminan pensando que Dios tiene que hacer todo lo que ellos le piden. Y cuando eso no sucede, cuando se encuentran con la realidad, cuando se chocan con la realidad, se frustran, se desilusionan, porque Dios no respondió a sus expectativas. Y entonces, ahí sí, terminan desconfiando de Dios. ¿Por qué desconfían de Dios? Porque Dios no hace lo que supuestamente debería hacer, que es bendecirme, cuidarme, que no me pase nada malo. Y a veces nos pasan cosas malas. Entonces, la idea que tenemos de Dios, que hemos incorporado del Señor durante años, opera en contra nuestra muchas veces cuando sucede lo que, entre comillas, no debería suceder.
cuando empiezan a pasarnos cosas que no queremos que nos pasen. Entonces ahí la fe de la persona se derrumba porque tiene una idea que estaba errada. Por eso la persona termina desconfiando de Dios. Y en eso encontramos también gran parte de la raíz del consumo de pornografía. Es una persona que se frustra con Dios y entonces decide hacer justicia por sus propios medios. También en la raíz está nuestra tendencia a pecar, ¿sí? Entonces, eso genera en nosotros ataduras. Cuando una persona decide ver pornografía, la persona está pactando con el infierno. Cada vez que una persona decide ver pornografía, se ata espiritualmente, porque la realidad, aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo, la influencia espiritual existe. Satanás existe al margen de mi creencia. Él existe. Y entonces, cuando una persona decide ver pornografía, se ata espiritualmente. Por eso es tan difícil salir. Por eso tenemos que tener en cuenta que la persona tiene que romper todo lo que lo ató al infierno. Nos pasó con mi esposa, que estábamos hablando con una persona, una adolescente, que no podía dejar determinada práctica sexual que no le hacía para nada bien, y vos le hablabas y la persona no, es como que te miraba, pero no estaba. ¿Cuándo No soy la única que no lo escucha, ¿no? Vale, vale, vale. Ok, lo esperamos. ¿Qué quieres hacer? ¿Desapareció por completo? Sí, se fue a otra clase, me parece. Ahora tiene que entrar de nuevo seguro. Encima justo contando la historia, nos quedamos ahí como... Ahora viene cuando la matan. Se parece a Mamá Salio. Deja las cosas a la mitad. Pero Mamá Salio, si ni lo conoces, ¿por qué te metes con mi hermano? ¿Qué te pasa con mi hermano Mamá Salio? No, ¿eh? No, no tenemos el mismo color, pero somos del mismo padre. Cuidado. Lo conozco muy bien. Mamá Salio es lo más de lo más. Igual quiero que sepan, no digan muchas cosas porque esto se está grabando. Entonces, vamos a calmarnos. Deberíamos avisarle a Cris Alquinga, quizás, que estamos sin profe. Ya le he avisado yo. Gracias, Dani. Qué eficiencia los de programación siempre, ¿eh? Mari, ¿por qué molestas a Paco, Mari? ¿Por qué molestas a Paco? Te vi. Te vimos todos, Mari. Le estaba haciendo cariñitos. Oye, este es el fruto Vale, de la vale, pena, ¿eh? vale, vale. Pero si todavía no nos dieron la tarea de hoy de esta clase.
Bueno, perdón, me desconecté de vuelta. Ahí me conecté con los datos del teléfono, espero que funcione. ¿Se ve y se escucha bien? ¿Sí? ¡Qué desastre! Mejor que antes, Perdón. mejor que antes. Bueno, pues estoy con el teléfono ahora. Bueno, para internet el teléfono. Bien. Entonces teníamos que la raíz, la razón del consumo de pornografía estaba en lo espiritual, hablamos No, recién de... Gaby, nos dejaste a todos pagando con la historia. Ahora contá la historia de... Te quedaste en el... Queremos saber el final de la historia de Final la de la chica. historia. ¿Qué pasó? La chica esta de estaba con el tema del pacto. No, bueno, ahí oramos, ella renunció y a partir de ahí empezó a entender un montón de cosas. Es más, fue un campamento, tuvo un encuentro con Dios impresionante y de repente hizo esto. Literal. Pero todo empezó en lo espiritual. ¿Sí? Si nosotros no trabajamos esa área con esa persona, esto no sucedía. Entonces tengamos en cuenta que más allá de todas las cosas que podemos aprender, Satanás también opera en la vida de la gente. ¿Sí? Y ata a las personas. Mi hija Nicole, tiene una percepción de lo espiritual que ni mi esposa ni yo tenemos. Mi hija, no sé si será que está o muy loca o le pasa de verdad, que ella ve personas y me dice, este tiene tal cosa, y los ve. Yo no veo nada. Puedo ver una cara rara, puedo imaginarme algo, pero ver, bueno, mi hija ve todo. Y la realidad es que esto sucede y no podemos soslayarlo, ¿sí? Bueno, la cuestión espiritual. Vamos a la segunda cosa, digamos, en importancia, que tiene que ver con las cuestiones del alma. Tenemos lo espiritual, el alma, los factores ambientales y tenemos las creencias erróneas, ¿sí? En lo que tiene que ver con las cuestiones del alma, la verdad es que la vida no siempre transcurre como nosotros queremos. Los accidentes ocurren, las enfermedades aparecen, las personas nos decepcionan, nos lastiman, nos traicionan. La vida estaría bueno que se suceda sin ningún tipo de problema, pero la realidad es que la vida está llena de inconvenientes. Y con mi esposa trabajamos con jóvenes y adolescentes hace aproximadamente 21 años. Y lo que vemos que se repite de forma sistemática una y otra vez en la vida de los chicos es que están rotos. Yo no sé cómo será en Europa, pero en lo que sí conozco de Argentina y viajé mucho por Argentina y parte de Latinoamérica también, es que me encuentro con chicos rotos, chicos lastimados, que no tiene que ver con la pobreza, no tiene que ver con la condición socioeconómica, sino que tiene que ver con la condición familiar, porque no los rompe una situación económica complicada, no los rompe el bullying en la escuela. Yo estoy un poco en desacuerdo con la serie esta era 13 razones del por qué, ¿no? ¿Puede ser? Era 13 razones, ¿no? Bueno, esa serie donde muestran una piba que tiene una familia espectacular, que la amaban, la contenía, y se suicida porque alguien abusó de ella en la escuela. No estoy diciendo que eso no sea importante, por favor. Lo que estoy diciendo es que cuando vos vivís en estos países y ves las cosas que ves, que el abuso es algo que sucede al 40% de los seres humanos, por lo menos en Argentina, el abuso sexual, y la vida que llevan cada una de las personas que uno conoce, es como un juego de niños lo que le pasó, y no estoy subestimando ni teniendo un poco lo que plantea la serie. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Desde hace muchos años que trabajamos con mi esposa con chicos, y lo que vemos son chicos rotos. ¿Y saben quién los rompe? Su familia. La familia los rompe. ¿Y cómo los rompe? Y los rompe, ¿saben cómo? Con el desprecio. A ver, vamos con lo obvio. El desprecio, los golpes, los abusos, eso es como muy obvio. Pero ¿y la falta de amor? ¿Y el no jugar con mis hijos? ¿El no sentarme a charlar con ellos? ¿El no acompañarlos? Mirá el dibujo que hice, salí, que estoy viendo tele. ¿No? Los padres somos nosotros, no los teléfonos móviles, ni las tablets, ni la computadora. ¿Sí? Hace unos años estuve en una provincia del sur de mi país, fui a dar una capacitación de uno de los programas que Geva tiene, y después de eso me pidieron que hable una charla para un grupo de 5 chicas, una cosa rarísima. Bueno, una charla del verdadero amor espera. Desde que arranqué hasta que terminé, una piba no paró de llorar. Me junto con esa charla, resulta que era la hija del pastor, y me cuenta que durante toda su vida
recibió solamente 3 abrazos de su papá. Cuando cumplió 15 años, cuando terminó la escuela secundaria y cuando nació su hijo que buscó tener para llamarle la atención al papá. Le digo, ¿y qué te gustaría decirle a tu papá si lo tuvieras acá? Y me dice, llorando, nunca más me lo voy a olvidar. Me gustaría que me abrace, me gustaría que me mime, o sea, que me haga mimos. Me gustaría que me dé su opinión. Me gustaría que me siente en sus rodillas como si fuera chiquitita. Me gustaría que me rete, o sea, que me regañe. Digo, hay que tener eso, ¿no? Hay que vivir esa vida. Y la verdad es que los chicos, si le regalas el iPhone 13 o el iPhone 12, no sé cuál es el último que salió, el último iPhone, y todo, ¿va a estar contento? Por supuesto. Y le compras la PlayStation 5, ¿va a estar contento? Y sí. Pero ¿sabes lo que va a disfrutar? ¿Sabes lo que va a quedar grabado en su corazón? Las veces que te sentaste a jugar con él, con ella. Las veces que te fuiste a comprar las vacaciones juntos. Eso es lo que queda grabado. Y la verdad es que hay muchos padres y madres que no pasan tiempo con sus hijos, que no los aman, que los comparan, que los desprecian, que los rompen. Y la verdad es que cuando la vida duele, cuando parece que la felicidad juega a las escondidas con uno, es justamente cuando la pornografía aparece como una opción altamente gratificante frente a la posibilidad de encontrarnos con esa temible realidad. En mi casa hubieron 2 guerras mundiales, 2 peleas de mamá y papá. ¿Qué hacía Gaby? Se encerraba en su habitación a llorar. ¿Conocen la película? ¿No? Mamá y papá se pelean. ¿Qué hacemos nosotros como hijos? Nos encerramos a llorar en nuestra habitación. Me acuerdo que un día mi papá me llevó a Adrogué, una ciudad de Gran Buenos Aires, a comprar unas zapatillas Adidas negras. Mirá cómo me acuerdo. Y entonces terminamos de comprar y le digo a mi papá, pa, yo voy a ser como Fernando. Fernando era un amiguito mío cuyos papás estaban separados. ¿Y saben qué me dijo mi papá? No sé, Gaby, no fue. Nada me clavó acá mi viejo. Y eso duele. Y miren que tuve papás fabulosos, ¿eh? Porque mi viejo jugó conmigo, mi mamá lo mismo. O sea, te puedo contar un montón de historias, pero no me da el tiempo. Pero esas 2 cosas que pasaron a mí me marcaron. Imagínense en la vida de un nene que no sabe lo que es recibir un abrazo. ¿Saben cuántos chicos no saben lo que es un abrazo de papá? Y hablo de papá porque la mamá generalmente hace mejor el papel de mamá que el papá de papá. No saben lo que es un abrazo. No saben lo que es una felicitación. No saben lo que es jugar con sus papás. Entonces, cuando la vida duele, el porno aparece, que entre comillas calma el dolor. ¿Sí? Detrás de una persona que consume pornografía, muy probablemente hay una persona que tenga el corazón roto, que tenga cosas que perdonar. Toda persona que mira pornografía tiene problemas en lo espiritual. Todas. Toda persona que mira pornografía tiene problemas en lo espiritual. Casi todas, no digo todas, porque hay personas que no, me pasó a hablar con 2 personas que no reconocían heridas, no reconocían problemas fuertes familiares que le hayan causado dolor, pero consumen pornografía por una cuestión espiritual. Pero toda persona que consume pornografía tiene problemas en lo espiritual, y casi todas las personas que consumen pornografía lo hacen porque tienen problemas en el alma, algo por sanar. Y la forma de poder sanar se llama perdón. Que no vamos a hablar del tema, que habrán hablado millones de veces acerca del tema, pero la llave a la sanidad se llama perdón. ¿Sí? El tercer punto tiene que ver con las creencias erróneas que se desatan. Estas creencias erróneas son el resultado de lo espiritual, lo que tiene que ver con el alma y el ambiente. ¿Sí? Perdón, antes de eso, los factores ambientales. Parte de la raíz del consumo de pornografía tiene que ver también con el ambiente en el que estamos, porque estamos en una sociedad que está absolutamente erotizada. ¿Sí? Entonces, el ambiente en el que nosotros estamos también forma parte de la raíz, porque estamos en un ambiente que te empuja al porno. ¿Sí? Lo que pasa en la escuela, lo que pasa en las redes, lo que pasa en todos lados, eso también forma parte de la raíz. ¿Sí? Y entonces, producto de estas 3 cosas, lo espiritual, el alma y los factores ambientales, yo voy rápido porque no hay tiempo, ¿sí? Producto de estas 3 cosas, aparecen creencias que están arraigadas en las personas que son creencias erróneas. En cuanto a lo espiritual, una creencia errónea que mueve a la persona a consumir pornografía es: Dios se olvidó de mí. Ya me cansé de pedirle ayuda, parece que Dios está sordo. Llorando de rodillas le pedí que me arranque esto y no me lo sacó.
Dios no me respondió, ya no sé si creer en él. Son creencias erróneas que están en la mente de las personas y que ayudan a consumir pornografía. En relación a las cuestiones del alma, ¿sí? Aparecen creencias erróneas. Nadie me quiere, soy un fracaso, no sirvo para nada. ¿Quién se va a enamorar de mí? Todas esas creencias operan en la mente de la persona y la conducen a consumir pornografía. La universidad no es para mí, a mí no me da la cabeza, ¿no? Y el ambiente también genera creencias erróneas. Todos ven pornografía, no debe ser tan malo. Es natural, es normal, es una necesidad humana. Mi cuerpo, mis decisiones. Esas creencias, cuando están arraigadas en las personas, facilitan el consumo. Es parte de la raíz. No es la raíz profunda, pero es parte de la raíz. No debería reprimir mis impulsos. Suena bien, ¿no? Suena bien. Pero no hablamos de reprimir, hablamos de controlar, de gestionar lo que me pasa. La religión solo prohíbe, yo tengo derecho a ser libre, ¿no? Tengo derecho a elegir. ¿Quién dijo que está mal? Son todas creencias erróneas que me conducen al consumo de pornografía. Y ya para ir entrando en la recta final, con el poco tiempo que nos queda, quiero hablarle de los detonantes, ¿sí? Los detonantes tenemos, por ejemplo, los detonantes internos y los detonantes externos. ¿Qué es un detonante? Es una situación, una circunstancia, es algo que sucede que activa el deseo de consumir. Los detonantes internos pueden ser, por ejemplo, el mal humor, el enojo, la ira, la tristeza, la angustia, la depresión, el cansancio, el hartazgo, el estrés, el estar mucho tiempo libre, estar ocioso, la soledad, fantasías sexuales, ¿sí? E incluso hasta el hambre, el mal humor, ¿sí? Son todos detonantes internos, son cosas que me suceden a mí y que me empujan a ver pornografía. Pero esa no es la razón, es un detonante. ¿Se entiende la diferencia? Miren, esto lo explico de esta manera. Si yo estoy bien con Dios, si estoy sano, si no tengo nada que sanar, si yo estoy sano emocionalmente y estoy en una relación con Dios profunda, puede ser que aparezca algún momento, alguna situación o un día en el que me sienta triste. ¿Puede aparecer un día así? Sí. ¿Puede ser que un día estés estresado? Sí, pero como estás bien con Dios, el detonante, esa situación específica es bloqueada, neutralizada y superada. Porque estás bien con Dios. Ahora, si vos no estás bien con Dios, el detonante te conduce al porno. Es como la puerta de entrada, es lo que te lleva a. ¿Se entiende? Entonces, si yo estoy bien con Dios, el detonante es bloqueado, neutralizado y superado. Ahora, si yo no estoy bien con Dios, si yo ya vengo mal, cuando aparece esa situación, llámese cansancio, algún problema. Después están los detonantes externos, ¿no? Que puede ser, no sé, bueno, determinados ambientes en los que las personas están, donde las tentaciones son grandes. Va a la universidad, a la calle, determinados consumos, las cosas que consumimos también pueden ser detonantes externos, porque el consumo no es algo que me sucede por dentro, sino es algo que sucede afuera, que yo que lo experimento, algo que está afuera de mí, pero que tiene repercusiones internas, ¿sí? Los consumos también pueden ser detonantes externos, ¿sí? Por ejemplo, la música, lo que vemos en las pantallas, las redes sociales, ¿sí? Ciertas relaciones también pueden ser un detonante externo, ¿sí? ¿Vieron esas personas que son demasiado cercanas y que encima te buscan de una manera tal que a vos como que se te complica mantener tu santidad? Bueno, determinados momentos, presión en el trabajo, problemas laborales, problemas familiares, detonantes, ¿sí? Yo creo que esto se entiende perfecto. Tenemos los detonantes internos, que son las cosas que me suceden por dentro, emociones, sentimientos, sensaciones, y después están las cosas que me suceden por fuera, desde las cuestiones que tienen que ver con lo laboral, las cosas que consumo, los ambientes donde estoy, los problemas que tengo en la vida, son todas cosas que me detonan, me empujan a consumir. Pero si yo estoy bien con Dios, vamos, yo estoy bien con Dios y de repente tengo un problema en el trabajo, eso no me va a conducir al porno, porque de vuelta, el detonante es bloqueado, neutralizado y superado. ¿Sí? ¿Me doy a entender? ¿Esto está claro o más o menos?
¿sí? Bien. Y después, por último, quiero hablar desde el ciclo adictivo, ¿sí? Este ciclo tiene algunas fases. Todo esto está en el libro en el capítulo 3, así que se lo pueden ver después con mayor detenimiento, ¿sí? El ciclo, digamos, el ciclo del consumo empieza siempre con la activación, pero en realidad se nutre de la raíz, hay un detonante que le da paso al ciclo. Pero y fíjense que en el libro ustedes van a encontrar un gráfico donde hay una tijera que muestra que se cortó la relación con Dios. Si yo no estoy bien con Dios, entonces el ciclo comienza. Si estoy bien con Dios, no consumo pornografía. ¿Sí? Yo sé que suena medio como quizás ideal, ¿no? No, bueno, pero yo estoy bien con Dios y veo porno. Hay que ver a qué llamamos estar bien con Dios, ¿no? Y esa es una muy buena pregunta para que nos podamos hacer. ¿Qué es estar bien con Dios? ¿Qué es tener una relación íntima con el Señor? Porque yo creo que si estamos bien con Dios, no vemos pornografía. En fin, entonces, si yo no estoy bien con Dios y aparece el detonante, entonces empieza el proceso. El primer punto del proceso es la activación. Aparece la idea misma, la posibilidad de consumir. Y esa idea, esa posibilidad de consumir, lo que hace es liberar dopamina. La persona empieza, la dopamina es un neurotransmisor que está involucrado en todo el proceso de gratificación en el sistema de placer del cerebro, ¿sí? Entonces se libera dopamina, la persona siente placer, el deseo sexual gana intensidad dentro de la persona, hay un alza en el estado de ánimo, una inyección de energía y empiezan a sucederse un montón de sensaciones dentro de la persona que son muy difíciles de controlar. Basta con que aquellas personas que vieron pornografía se pongan a pensar en todas las sensaciones que les genera el hecho de simplemente ver un segundo de pornografía y todo lo que eso produce, o la idea de consumir, ¿sí? En este estadio la persona escucha al Espíritu Santo, pero tiene muchas ganas de seguir adelante en este ciclo, ¿sí? Entonces el primer punto es la activación. Se activa el deseo de consumir y empieza a la máquina empieza a andar. Lo que sucede inmediatamente es el paso número 2, que es la justificación. Empiezan todos los diálogos internos. Tengo que habilitarme a mí mismo para poder consumir. El porno, para la persona, aparece como un argumento, como una solución, ¿sí? Es la solución al problema. Y los argumentos son muy variados, ¿no? Por ejemplo, puede ser que tengo que ver pornografía, que es muy difícil evitarlo, que es muy fuerte la tentación, que no voy a poder cambiar, que es solo por esta vez, que nadie te entiende, ¿sí? La sensación de que vas a ofender a Dios en esta parte, en este estadio del proceso, está presente, pero poco a poco se va diluyendo, ¿sí? Está buscando una excusa, una justificación para poder seguir adelante, ¿sí? Entonces, paso número 1 es la activación, el paso número 2 es la justificación. La persona necesita justificarse para poder seguir adelante. Ahora, una vez justificada la persona, empieza la planificación. El paso número 3 es la planificación. Ya justificada, el camino está libre de trabas. La capacidad que la persona tiene para pensar y decidir libre y sana y sanamente está realmente afectada. El cerebro de la persona está secuestrado, invadido por el deseo de consumir. La persona empieza en esta etapa de la planificación, fija el objetivo, ya no piensa en volver atrás, arma un plan para poder ver pornografía. El cerebro se enfoca en la satisfacción, en el placer, pone su mirada en el aquí y el ahora. Empieza a imaginarse todas las cosas que va a ver. El cuerpo está en un estado de excitación altísimo. El mundo empieza a desaparecer, a esfumarse. Y las consecuencias también. Todo eso que pensaba antes en la etapa de la justificación, es decir, las consecuencias, por ejemplo, desaparecen acá, porque ya está planificando consumir. La persona está incapacitada para ver más allá del placer. Ahora, no hay marcha atrás, siempre hay marcha atrás. Pero mientras va avanzando el ciclo, cada vez es más difícil. Una vez que la persona se activó, se justificó y planificó, llega el momento de tomar la decisión. Y toma la decisión. Ya está tomada la decisión, ya no hay vuelta atrás. Ya fue, ya está.
Se prepara para que nada lo interrumpa, asegura el área. ¿Sí? Nada lo puede interrumpir. El nivel de excitación está llegando al punto más alto. La persona está ciega, absorta, obnubilada, ya no razona. Bloquea cualquier intento de marcha atrás. Desestima todo tipo de advertencia. La mira está puesta en el objetivo, el dedo en el gatillo, es solo una cuestión de tiempo porque la bala va a salir. Entonces, una vez que la persona decidió, ejecuta. Y el siguiente paso es la ejecución. Y entonces la persona ya está consumiendo pornografía. Las imágenes lo impactan. Está realmente extasiado. Es un placer incomparable el que experimenta. Pareciera que nada en este mundo se le compara. El dolor, la tristeza, la ansiedad, la angustia, cualquier otra cosa que haya sido un detonante que lo haya llevado a consumir, desaparece. Eso que está viviendo, muchos lo viven casi como que no tiene sabor a pecado, ¿no? Como que está todo bien. Ahora, una vez que la persona tiene el orgasmo, una vez que la persona termina, lo que le sucede es que lejos de sentirse pleno, feliz, satisfecho, la persona se siente desilusionada. Porque el porno es una gran mentira. Entre otras cosas, es una gran mentira. Previo al consumo te promete que vas a hacer lo mejor de tu vida. Y sin embargo, cuando terminas de consumir y llegaste al orgasmo, lo que tenés es desilusión, culpa, remordimiento y frustración. El placer desaparece y la persona vuelve al lodo, vuelve al barro. Una vez que la persona termina, una vez que la persona tiene el orgasmo, de vuelta se le prende el cerebro. Dice, ¿cómo es que llegué a este punto? ¿Cómo es que no pude frenarme? ¿Qué me pasó? Y todo eso genera un malestar que lo va a conducir horas o un día después a volver a consumir. Y así se sigue retroalimentando este ciclo, este círculo vicioso. ¿Sí? Bien, para repasar y terminar, ¿qué es lo más importante de hoy? Lo que tienen que saber sí o sí es que la pornografía no es el problema. La pornografía es el síntoma. La pornografía es la forma en la que se expresa un problema que la persona tiene. Y este problema fundamentalmente tiene que ver con lo espiritual y con el alma. Si queremos ayudar a alguien a salir de la pornografía, lo primero que tenemos que hacer es hacer que esa persona... quedan 15 minutos, bueno, igual ya estoy terminando. Que esa persona se reencuentre con Dios de verdad y sane su corazón. Y cuando hablo de reencontrarse con Dios de verdad, lo que digo es que lo más probable es que tenga que romper una de las trabas más importantes que nosotros como cristianos tenemos, y es la religiosidad. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros pensamos que estamos bien, pero no sé si estamos bien. Tenemos que hacer de Jesús una realidad. Ese es el verdadero trabajo. Si queremos ayudar a alguien a hacer la pornografía, tiene que verdaderamente encontrarse con el Señor, aprender a satisfacerse en Él, ¿sí? Tiene que negarse. Uno de los problemas que tenemos también es que el deseo de gratificación en las personas es mucho más grande que el deseo de Dios. Y entonces yo soy mi propio Dios. Porque lo que me importa a mí es mi gratificación, es yo sentirme bien. Y eso va en contra de mi restauración. Si yo quiero ayudar a alguien, tengo que ayudar a que se encuentre con el Señor, a que aprenda a confiar en Él, a que aprenda a satisfacerse en Él, a romper lo que haya que romper en el nombre de Jesús. Y si la persona tiene una herida, ayuda a sanar. En segunda instancia, trabajemos en las creencias erróneas, por supuesto. Y si puede, por lo menos momentáneamente o circunstancialmente, salirse de algunos ambientes que son complicados, y sería bueno. Después más adelante vamos a hablar del proceso para poder salir a la pornografía, pero bueno, esto es, creo yo, lo más importante de todo, entender que la pornografía no es el problema. Si vos a una persona le arrancás la posibilidad de ver pornografía, el problema no se solucionó. Una persona que se queda ciega no puede ver pornografía, y no podemos decir que fue restaurada. Si la mandamos al desierto donde la persona no tiene conexión a internet,
tampoco se soluciona el problema. Simplemente no accede al material porno. Es más, me pasó con chicos que me decían que no necesitaban ver pornografía, porque estaba toda cargada acá. Hace una semana hablé con un muchacho que miró durante 15 años 1 hora de porno por día. Imagínense la cantidad de porno que vio en toda su vida. Hace más o menos una semana también hablé con un chico que llegó a ver 10 veces por día pornografía. 10 veces por día. Es la primera vez que yo lo leí en libros, lo vi en testimonios, pero la primera vez que a mí me pasa de encontrarme con un chico que 10 veces por día. Si le sacas el porno, no se soluciona el problema, porque va mucho más allá. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? Bueno, igualmente va a haber una 7ª clase solamente para preguntas que ustedes puedan llegar a tener. ¿Está bien? Ya la semana que viene espero estar en casa y que no hayan problemas de conexión. ¿Está bien? Bueno, amados, nos vemos la semana que viene.